Estamos hoy con la tercera de las charlas con la sociedad civil. Hoy tenemos a Daniel Machuca, que participa en la Asamblea de la Casa Invisible, en el equipo de comunicación. Y bueno, muchas gracias, Daniel, por acompañarnos hoy, por contarnos qué hacéis en la Invisible. Y bueno, ante todo, pues, como decía, las gracias y un poco presentarte y contarnos por qué existe la Invisible, qué es para las personas que no la han conocido nunca, que no solamente han escuchado hablar de ella en la prensa, ¿no? Vale, bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, si queréis, sí, os cuento. La Casa Invisible, para el que no la conozca, que a esta altura a veces me parece un poco mm, raro, ¿no? Porque llevamos tanto tiempo sonando en prensa y tal, que digo, a ver si voy a dar la chapa con lo mismo. Pero bueno, para quien no lo conozca, Casa Invisible es un centro social y cultural de gestión ciudadana que se ubica en el centro histórico de Málaga, en este caso en la manzana entre calle Nosquera y Andrés Pérez. Es un centro social ocupado que lleva 14 años de actividad. De hecho, este año que entra haremos, de hecho, 15 años. Se ocupa en 2008 por parte de una serie de colectivos de creadoras artistas y creadoras del mundo de la cultura que de alguna manera demandaban espacios de producción y exposición de las actividades que ellos mismos producían, y también por parte de colectivos sociales que ya llevaban un tiempo trabajando todo este tipo de cuestiones vinculadas al tema del derecho a la ciudad, el derecho de las personas migrantes, los feminismos, etcétera. De alguna manera, estos dos sectores sociales se encuentran y deciden ocupar la Casa Invisible, que es un inmueble, un palacete del siglo XIX, que en aquel momento era propiedad y sigue siendo propiedad del ayuntamiento, y que lo tenía totalmente abandonado, con planes de hecho de generar dentro una actividad que nada tenía que ver con lo que se demandaba por parte de la ciudadanía. Entonces se ocupa y a partir de ahí comienza todo un proceso asambleario de gestión del espacio, en el que ya digo, en el que en estos 14 años pues se generan multitud de actividades de interés cultural y sociales que hasta día de hoy, día yo, no encuentran otro espacio similar en la ciudad, que además es una ciudad cada vez más turistificada y enfocada digamos, una realidad cultural muy mercantil, y en el ámbito de lo social directamente, pues totalmente vacía. Así que digamos que eso sería y ha sido la Casa Invisible. Claro, y como mencionabas antes, ¿por qué ves que es necesario este espacio? Es decir, ¿qué demanda, digamos, cumple la Invisible, qué necesidades satisface que no se encuentra en los canales habituales? Sí, yo diría, por resumirlo mucho, y tocando esas dos líneas, aunque realmente lo que sucede en la Invisible es muy diverso, porque no está solo la pata, digamos, estrictamente social y cultural, sino que, por ejemplo, cualquiera que haya pasado por allí entiende que, por ejemplo, el propio patio de la Invisible, que es un espacio abierto al encuentro, donde no es necesario, digamos, consumir para estar y descansar o charlar, etcétera, etcétera, eh, digamos, ya de por sí, digamos, es un valor de por sí, en una ciudad donde el espacio público se limita a ser, digamos, un espacio de tránsito entre un negocio y el otro, etcétera, etcétera. Pero bueno, quedándonos, digamos, o centrándonos, digamos, en los dos aspectos más reconocibles, que sería el aspecto de lo cultural y de lo social, en su momento era imprescindible la Casa Invisible, porque no había, digamos, ningún tipo de tejido cultural, y las artistas culturales no tenían, las artistas de Málaga, digamos, no tenían la posibilidad de, digamos, de encontrarse, producir y exponer su arte. Y a día de hoy, digamos, que el ayuntamiento se ha inventado una marca Málaga, una marca cultural muy vincular al museo y a la cultura desde un punto de vista de lo mercantil, que podría parecer que de alguna manera ha resuelto ese problema que había en un primer momento, pero realmente si profundizamos nos damos cuenta que en última instancia las artistas culturales, digamos, dependen de unas lógicas empresariales que tampoco les sirven para, digamos, desprecarizar su trabajo como artista. Por ese motivo, la Invisible a día de hoy, y a pesar de la marca Málaga en términos de cultura, sigue siendo totalmente imprescindible, por un lado, y por otro lado, en términos sociales, ahora más que nunca, con la crisis, la pandemia, etcétera, cuando las personas, digamos, con más dificultades para asumir, o sea, para afrontar
esta crisis necesitan, digamos, organizarse al margen de las instituciones que no hacen nada por lo que nosotros siempre hemos venido llamando las invisibles, ¿no? Que son las migrantes, las mujeres eh, más precarias, etcétera, etcétera, encuentran, digamos, en la invisible la posibilidad de organizarse en colectivos, etcétera, etcétera. Entonces, en esos dos aspectos, la invisible yo creo que sigue siendo imprescindible y aparte está lo que te decía, de que la invisible, por ejemplo, el patio, un sitio donde sentarme a charlar con alguien sin necesidad de gastarme no sé cuántos pavos en beber, si ni siquiera tengo ganas de beber, que parece que estoy obligado a beber ahora para echar un rato con alguien en una ciudad en la que no hay ni un mísero banco que se mire con el otro. Pues para eso está, por ejemplo, el patio, porque digamos que la gestión del invisible es un poco así, que los espacios están un poco abiertos al uso de quien quiera, al margen de que de alguna manera tenga, o sea, se coordine por parte de la asamblea, pero luego, digamos, totalmente abierto. Vale, has hablado de la asamblea. ¿Cómo funciona a nivel interno? O sea, ¿cómo funcionáis? ¿Quiénes están ahí dentro? ¿Cómo funciona, digamos, la invisible a nivel de gestión? ¿Quién decide? ¿Cómo se decide? ¿Eso podrías compartir un poquito? Sí, a ver, la realidad es que es complejo, pero la estructura básica, digamos, es que un espacio abierto a toda la ciudadanía. Entonces, se divide, digamos, podría decirse, en grupos de trabajo o áreas, que estaría el de cultura libre, donde se organizarían todas las personas que de alguna manera realizan alguna actividad relacionada con el ámbito de lo cultural. Comunicación, que es comunicación y redes, que de alguna manera es un grupo de trabajo más estricto, más interno, dentro de todo el trabajo que se hace de la casa, para poder comunicar y comunicarnos con el afuera. Y luego estaría, bueno, hay otros grupos de trabajo, ¿no? Pero, y luego, dentro del área cultural libre están las talleristas, que son las personas que de alguna manera realizan algún taller de manera autónoma, pero luego se coordinan entre sí, pues para gestionar todo el tema de los espacios, etcétera. Y también estaría luego el que de alguna manera se sale de esa estructura, los diferentes colectivos que también de manera autónoma hacen uso del espacio, que suelen ser colectivos, principalmente colectivos sociales, ¿no? Desde por ejemplo, la plataforma afectada por la hipoteca no sé, a un colectivo a lo mejor, bueno, por ejemplo, un colectivo feminista como el Café Feminista, pero también otros colectivos como, por ejemplo, CENAE, que es un colectivo de personas afrodescendientes y racializadas que se reúnen allí, pero de manera intermitente. Entonces, todo eso, que por eso digo que es complejo, porque no es tan fijo, todo tan estructurado como parece, de alguna manera desemboca o va a encontrarse en una asamblea que es la que básicamente se coordina la gestión del cotidiano de la casa. Más o Vale, menos así, a grandes rasgos, porque luego realmente esa estructura, desde mi punto de vista además, que esto se puede discutir, pero desde mi punto de vista tiene que ser bastante flexible, de alguna manera, para que realmente cualquiera, incluso a pesar de sus peculiaridades como colectivo, por ejemplo, pueda hacer uso del espacio, porque el espacio siempre, 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 siempre tiene que estar abierto para que lo use la ciudadanía, siempre que la actividad que se vaya a realizar allí no vaya en contra un poco de algunos de los principios mínimos de la casa, ¿no? De temas de antirracismo, feminismo, claro, etcétera, etcétera. vale. Y bueno, por lo que tengo entendido, estáis ahora mismo con un proceso de crowdfunding, ¿no? En Goteo, estabais con una campaña que se llama El Invisible se cuida. ¿Nos puedes contar un poco por qué el recauda fondos, pues, en qué se va a invertir, en Sí, fin, qué nos puedes contar del crowdfunding? sí, sí, eso te hago un pre pequeñito, que creo que una introducción que creo que es importante, que es que otro de los pilares importantes de la Casa Invisible es que, digamos, una frase así un poco rimbombante, pero que siempre hemos usado para introducir esta cuestión, es que el colectivo del invisible no es nada sin la casa, igual que o sea, básicamente, y dicho con los términos del crowdfunding, que creo que es bueno utilizar el eslogan, la invisible cuida a la gente cuida al invisible, la comunidad cuida al edificio, el edificio cuida a la comunidad del invisible. Y eso lo que quiere decir es que desde el principio siempre hemos tenido muy presente que el cuidado del espacio, de la infraestructura, de la casa invisible, es clave para dentro de esa, es una parte principal del sentido del proyecto. Entonces, nosotras, y esto no lo hemos contado todavía, llevamos muchos años
de negociaciones, de tira y afloja con el ayuntamiento, porque como habrá imaginado la gente que me está escuchando, si en un edificio ocupado, pues el ayuntamiento de Paco de la Torre no nos ha visto con muy buenos ojos por lo general, ha hecho intentos de quitarnos del medio, de desalojarnos en más de una ocasión. Nosotros lo hemos evitado gracias al apoyo de nuestra comunidad invisible, que es lo que de alguna manera ha demostrado que realmente el invisible no solo es importante, no solo importa, sino que además ha conseguido tejer una red lo suficientemente amplia como para que no sea tan fácil hacernos desaparecer. Hemos conseguido evitar el desalojo en diferentes ocasiones y siempre hemos puesto sobre la mesa lo importante que es para nosotros el cuidado del edificio. ¿Qué pasa? Que parece ser que la estrategia del ayuntamiento ahora mismo es dejar que el edificio se deteriore para así tener una excusa técnica, ya que, digamos, desde un punto de vista político, como digo, lo han tenido difícil, una excusa técnica para poder largarnos. Entonces, nosotras no nos íbamos a quedar de brazos cruzados, aunque entendemos que la obligación de financiar, digamos, las obras de rehabilitación es del ayuntamiento, porque es el propietario del edificio y nosotros no pretendemos que deje de serlo porque nos parece bien que sea un edificio de propiedad municipal, solamente queremos la cesión en uso, que es lo que llevamos exigiendo estos 14 años. Entonces nos parece perfecto y de hecho entendemos que es el ayuntamiento en ese sentido el que tiene que hacerse cargo de financiar la rehabilitación. No lo hace, como te digo, porque es una estrategia política y entonces hemos decidido que aunque creamos que son ellos los que se tienen que hacer cargo, en fin, por una cuestión de responsabilidad y de cuidado con el edificio, que para nosotros de alguna manera es simbiótico a la comunidad invisible, hemos decidido dar un paso hacia adelante y con una campaña de micromecenazgo, que es el crowdfunding, intentar recaudar los fondos suficientes para iniciar las obras de rehabilitación de la primera fase del edificio, que es la que está, el edificio que está en Andrés Pérez. Porque nosotros le propusimos al ayuntamiento, y eso se hubo aceptado en un primer momento, hacer la rehabilitación por fases, en diferentes fases, para no tener que dejar de realizar las actividades que realizamos dentro, como el edificio, de un punto de vista espacial, te permite hacer eso, pues decidimos hacerlo de esta manera y entendemos que, en fin, porque el edificio es viejo, ¿sabes? Se deteriora, no nos queda otra que iniciar las obras de rehabilitación y por eso hemos iniciado este crowdfunding que de momento va por 50.000 euros, que no está nada mal, casi 50.000 euros, creo que no hemos llegado, pero vamos, ahí estamos. Y nada, encantado porque, yo qué sé, siempre está súper guay notar el calorcito de la gente y que la gente nos recuerde que muchas veces en este mundo que vivimos, ¿sabes? Tan atomizado, tan individualizado, se te olvida que hay tanta gente ahí, o sea, que muy contenta en ese aspecto con nuestra comunidad y por otro lado un poco sorprendidos con que el ayuntamiento no haya dicho absolutamente nada, sigue en silencio. Hace ya casi 3 años, cuando paramos el anterior desalojo, se comprometió a volver a abrir digamos, el diálogo, el proceso de negociaciones. Eso fue un poco de cara a la galería, porque se le había echado la opinión pública en contra, pero a la hora de la verdad, de puertas para adentro, nunca llegó a reiniciarse ese proceso de negociaciones. Han sido 3 años de silencio y una vez que hemos iniciado el crowdfunding y hemos dicho que llegado el momento haremos lo posible para iniciar la primera fase de la rehabilitación, pues silencio igual. Así que estamos un poco en esa. Sí, si yo no me equivoco, en alguna ocasión hemos visto fotos con miembros de la INVI en el ayuntamiento, con el alcalde, con la llave de la INVI, una llave simbólica, es decir, una serie de actos que parecía que pues, la cesión estaba en curso o iba a ser inminente, pero luego eso nunca se ha materializado, ¿no? ¿Por qué crees tú que...? No, no recuerdo, es que son muchos años, y no recuerdo en qué año, cuando se evita el primer desalojo, si no me equivoco, etcétera, porque había como 3 intentos, de hecho, de manera además diferenciada, la primera más bruta, la segunda con una excusa y en relación a un espacio concreto del inmueble sobre todo, la siguiente con otras excusas, intentando ir un poco más allá. Entonces, como ha sido como diferentes momentos, que tampoco vamos a entrar en detalles técnico-políticos ahí de la historia de la casa, porque nos podemos, ya te digo, 15 años no son pocos. Pero sí que hubo un momento en el que se firmó, digamos, un acuerdo en el que se cedía un año el edificio con una serie de condiciones que se cumplieron por parte del Invisible, es decir, que tenían que realizarse una serie de actividades de interés cultural, etcétera, etcétera, el cuidado de la casa, no sé, o sea, todo eso se cumplió, de hecho, cumplió de manera exagerada, o sea, hay
un proyecto, el plan director, un proyecto de rehabilitación de la casa premiado por el ministerio, bueno, una serie de cosas que yo creo que es lo que nos ha dado argumento con los años para contrarrestar, digamos, las intenciones del ayuntamiento de desalojarnos, pero ya digo, incluso en los momentos en el que el ayuntamiento parece que da un paso hacia adelante y se presta a las negociaciones, incluso cuando se dio durante un año el espacio y nosotros cumplimos, etcétera, etcétera, luego recula y se pega otros tantos años de silencio, que parece que es la forma que tienen de, no sé, de negociar, que es un tanto extraña. Sí, además suele coincidir con las elecciones casualmente. Suele coincidir con la elección, sí, sí, sí. Y vamos, esta vez ya es bastante obvio porque, o sea, es bastante obvia la estrategia porque en la última, digamos, en el último tira y afloja, es como que se prestó el alcalde a abrir negociaciones y de alguna manera habían puesto toda la carne en el asador, por así decirlo, y no tuvieron realmente la suerte de salirse con la suya y parecía que era obvio que no les quedaba otra que abrirse ya un poco al menos a profundizar en las negociaciones, sino a culminar la cesión en uso del espacio. No han vuelto no hemos vuelto a tener noticias de ello. Y ya digo, el edificio está viejo, eso no es un secreto para nadie. El edificio se deteriora, la responsabilidad es del ayuntamiento, pero como sabemos que aun siendo su responsabilidad, si en algún momento ocurre algo o el uso del espacio se limita, lo van a usar como una excusa para intentar otra vez largarnos de allí, pues nosotras nos hemos puesto manos a la obra y vamos a dejar el edificio, vamos, Nike. Claro. Eso justo te iba a preguntar, volviendo un poco al crowdfunding, ¿podrías concretar exactamente en qué parte vais a rehabilitar? Porque yo recuerdo que antes, por ejemplo, aparte del patio, que es una hermosura, había una parte de interior donde se hacían talleres, en fin, Sí, espacios con varias plantas. ¿Qué espacios vais a rehabilitar concretamente? sí. A ver, el plan director de rehabilitación es un plan integral que de alguna manera lo que pretende es rehabilitarlo todo el edificio, vaya. Que de hecho es otro de los objetivos políticos de la casa, no solamente facilitar el encuentro de la gente o que la cultura libre y la actividad de los colectivos sociales se puedan desarrollar con normalidad en un espacio concreto, sino también un poco defender, eh, digamos, el cuidado de la arquitectura malagueña, que de alguna manera, no sé, creo que la gente más o menos sabrá, con la administración de Paco de la Torre, pues ha ido desapareciendo con los años, me refiero al patrimonio, ¿no? Y se ha llevado a cabo la política esta de fachadismo, de dejamos la fachada y lo de dentro al carajo, que es lo que nosotros queremos impedir con el invisible. Entonces, el plan director es un plan de rehabilitación integral de toda la casa. Pero como te digo, sería por fase. En su momento ya hicimos una obra que lo que permitían era que el patio pudiese estar abierto a la libre concurrencia conforme a todo el tema de la normativa de incendio, etcétera, etcétera, que era una de las cuestiones que nos achacaron en el segundo desalojo, en nuestro segundo tira y afloja con el ayuntamiento. Aquello quedó finiquitado, que fue, de hecho, lo hicimos gracias a otro crowdfunding bastante menor, y el patio, digamos, es el único espacio ahora mismo que está abierto a la libre concurrencia. Tú puedes entrar y salir de allí sin ningún tipo de problema. El edificio más grande, que es el que está en Nosquera, Ujú. que es el que tú recuerdas donde se hacía todas las actividades, no sé qué, realmente sigue estando, nunca ha dejado de estar en uso, solo que solamente está abierto para que desarrollen sus actividades los colectivos sociales y culturales de manera cerrada. No está abierto a la libre concurrencia, pero los colectivos culturales y sociales que forman parte de la casa sí que hacen uso de ese espacio, como del edificio de Andrés Pérez, que es el más pequeño. Y entonces ahora lo que pretendemos es rehabilitar con este dinero el edificio de Andrés Pérez. Se hacen una serie de obras mínimas para poder hacer uso de este y tal, de baño, etcétera, y luego es sobre todo de cara a, bueno, estructural y tal, para que quede perfecto y bonito, pero sobre todo además creo que lo más llamativo así de la obra que llegaríamos a llevar a cabo si cuando consigamos la pasta y nos pongamos de acuerdo con el ayuntamiento, lo guay es que de alguna manera facilitaría mucho la accesibilidad, al menos
en principio, de esa parte de la casa invisible. ¿Te refieres al tema de Porque, escalones, ascensores? claro, se arreglaría la escalera, iría un ascensor, los baños estarían adaptados también para que fueran más accesibles, en fin, que además eso a nosotros nos parece súper importante y lo haríamos siempre además, digamos, la obra, que eso es una cosa que tiene que ver con lo que decía antes del cuidado del patrimonio y que está incorporada en el plan director, siempre respetando, digamos, todas las cuestiones arquitectónicas que va ligada al edificio, teniendo en cuenta que es un edificio del siglo XIX, que tiene unos materiales concretos, etcétera, etcétera. Claro, yo me imagino. Muy bien, pues bueno, mucha suerte con el crowdfunding, la verdad, espero que vaya muy bien. También espero pues, eso, que el ayuntamiento pues, os deje de poner un poco la zancadilla siempre que conseguís avanzar, que eso parece que es la tónica habitual, ¿no? Quería volver un poco a lo que decías antes del apoyo ciudadano, es decir, ¿cuánta gente, sabes más o menos cuánta gente ha aportado al crowdfunding o cuánta gente suele, pues parece una cosa que a lo mejor algunas de las personas que nos escuchan pues no, nunca ha estado por allí, pero la Casa Invisible es una cosa que es un sitio que tiene mucho tráfico de gente, que hay mucha gente que entra y sale y normalmente tú vas por allí en determinadas épocas y hay mucha afluencia de público y es una cosa que cuando salís a la calle a reclamar el derecho a estar allí, la manifestación, las protestas que hay acompañando a vuestras reivindicaciones son masivas, es decir, que hay muchísima gente que sigue la Casa Invisible, ¿no? Más o menos, ¿hay alguna institución pública, alguna institución privada que os haya dado algún apoyo más allá del Ayuntamiento de Málaga que parece que no está muy por la labor? Sí, instituciones públicas, es decir, la invisible en términos, digo, porque muchas veces eso se confunde, de recursos económicos, no recibe, digamos, ayuda de ninguna institución pública, pero sí que es cierto, y creo que eso también evidencia un poco hasta qué punto la invisible ha llegado a ser un referente dentro del mundo de la cultura, o al menos de una manera de entender la cultura y el arte, pues hemos recibido el apoyo explícito del director del Museo Reina Sofía y del Museo Reina Sofía de Madrid, del director del MACBA de Barcelona, del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, del Media Lab Prado, que es un espacio de experimentación súper puntero de Madrid, que de hecho ahora está sufriendo las nuevas políticas de Ayuso, que no son poca cosa, pero bueno, a lo largo de estos años hemos, bueno, y de gente del mundo de la cultura, pues muy variopinta. De hecho, tenemos un dossier en el que se ve, digo, en relación a lo que decías de la de gente que pasa o deja de pasar por allí, que evidentemente no tenemos apuntada toda la gente que pasa por allí, pero sí tenemos un dossier de hace 2 o 3 años que ahora mismo habría que actualizar con centenares de colectivos y personas del mundo de la cultura, o sea, de colectivos que han pasado por allí, de actividades que se han realizado, que son centenares, y de personas del mundo de la cultura que nos han apoyado en todos estos años y son muchísimos, aunque es que no te lo podría decir, vamos, de cabeza ni por asomo, pero el dossier está por ahí, si no me equivoco, entrando en la web se puede acceder, si yo no me equivoco. Igualmente lo tenemos en físico, que lo hicimos el dossier precisamente porque nos lo pidió el ayuntamiento en una de estas negociaciones para evidenciar que evidentemente toda esa actividad se estaba generando y que teníamos todo ese apoyo. Pero vaya, que de hecho la última rueda de prensa antes de parar el último desalojo fue con el museo, en el patio de la Casa Invisible con el director del Museo Reina Sofía, con el director del MAPBA, con varias personalidades del mundo de la cultura. Y ya te digo, apoyo todo el que tú quieras, vamos. En general, bastante. Y lo que tú dices, por allí pasa muchísima gente y además, o sea, de una manera totalmente incontable, precisamente por la forma que tiene la Casa Invisible de abrirse a la gente. O sea, Claro que que no te piden no es carnet una, de socio cuando entra, ¿no? claro, no es una institución que te permita, de hecho, llevar esas cuentas, ni nos interesa llevarlas. O sea, es una cosa mucho más fluida, más fácil de atravesar que otro tipo de espacios, vamos. Bueno, y ya para ir acabando, decías que está abierto a nuevas propuestas, a que la gente pues llegue y haga su propuesta de actividad. ¿Cómo se entra, digamos, a hacer una actividad o una propuesta en la Invisible? ¿Qué puedes hacer para unirte? ¿Cómo puede acceder? ¿Cómo puede alguien entrar a la Invi? Vale, ya depende también cualquier que sea o sea, cuál pretende que sea tu vínculo con la casa, pero bueno, como te decía, puede ser desde
pasar por el patio los días que el patio está abierto para el encuentro y echar el rato ahí y conocer a la gente que está ahí y de ahí de alguna manera generar lazos, que parece una tontería, o sea, parece algo como muy naif o poco concreto, pero yo creo que ha sido como se han generado realmente las relaciones toda la vida, la manera menos burocrática y más agradable de generar cosas con otras, pero bueno, luego también si lo que quieres es hacer una actividad cultural concreta, realizar una actividad cultural concreta, ofrecer algún tipo de actividad cultural, pues escribe al correo del área de cultura libre, por ejemplo, y ahí lo propone. Que lo que quiere es participar en una actividad que ya está, pues por lo general te fijas en la web o en las redes sociales, que es donde está un poco todo el tema de la programación y tal, y escribes un correo igual. Que lo que quiere de alguna manera simplemente echar una mano en cosas que se hacen, también puedes escribir un correo a comunicación o pasarte por allí, que yo creo que es la mejor manera, y enganchar a alguien que tú veas que controla un poco y decirle, Guillo, quiero echar una mano, Guilla, quiero echar una mano. Y ahí ya se abre qué se está haciendo en este momento, qué no, qué espacios están más abiertos a la participación. Pero yo he visto gente que ha llegado allí directamente, que ha estado ahí sentada, ya ha cogido una escoba, se ha puesto a barrer y al día siguiente era una de las personas que eran parte del área de no sé qué. ¿Sabes? Como así de sencillo. Y otra gente que ha venido y ha dicho, oye, quiero ayudar y es que controlo de redes o para comunicación, que reseño mucho ese grupo porque es en el que estoy, ¿no? Pero, que iba a decir yo otra cosa que me he olvidado, se me ha ido, pero era seguro que súper interesante. Bueno, y por recoger un poco lo que decía, ahora decías que la forma más, digamos, más fácil de acercarse, pues es acercarse al patio, ¿no? Y preguntar por allí o simplemente pues verlo. Y desde aquí yo invito a cualquier persona que nos vea o nos escuche, pues que se acerque por el patio, creo que está abierto ya de miércoles a domingo a partir de las 6 si no me equivoco. Y bueno, pues que lo vea con sus propios ojos, pues el Claro. trabajo tan estupendo que habéis hecho y que seguís haciendo y en fin, que si se animan a hacer algo, pues allí supongo que estaréis. Ah, ya sé lo que iba a decir, que antes que se vaya, creo que es importante que también, que muchas veces eso cuesta, si tú tienes una idea de algo que crees que puedes hacer, o te estás juntando o te quieres juntar con tres colegas para hacer un grupo de estudio, para leer un libro en concreto, para algo que a priori parece que no tiene por qué tener un interés común con otra, pero que es una manera muy interesante de alguna manera participar, o sea, de estar en el espacio, hacer lo tuyo y a partir de ahí participar de todo lo que implica la coordinación de todas esas pequeñas cositas que están sucediendo, que no siempre tiene que ser una actividad hacia afuera o una actividad que ya se ve desde fuera en la que yo participo o trabajar todos los días para que la cosa se sostenga. Que tú tienes un grupo de estudio, vas allí y te reúnes y ¿qué día está libre este día? Y ya está. Y a partir de ahí, Claro, que no solamente puede ir a actividades que se organizan en la casa, sino que tú puedes organizar tu actividad y ni siquiera tiene por qué ser abierta al público, por decirlo así, ¿no? Que el espacio mm, también está disponible. Muy bien, pues claro. bueno, pues los deseo la mejor de las suertes con el crowdfunding y nada, agradeceros vuestro trabajo, que en fin, siempre ha sido admirable y muchísimas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias a ti, Guillo, muchas gracias al periódico también. No, hombre, muchas gracias.